Ahora, al manejar de manera correcta la palabra, interpretar la palabra, hay 3 errores que deben ser evitados. 3 errores que deben ser evitados. Podría divertirme mucho con estas, pero voy a tratar de contenerme. Número uno, no enfatice un punto a costa de la interpretación apropiada. No enfatice un punto a costa de la interpretación apropiada. En otras palabras, no haga que la Biblia diga lo que usted quiere que diga. Es como el predicador que predicó acerca del hecho de que las mujeres no deben usar un peinado en el que tengan todo el cabello en la parte de arriba de su cabeza. Y su texto fue, a partir de Mateo 24, no dejen que la parte de arriba descienda, en donde dice que los que están en la azotea no desciendan. Eso no es lo que el pasaje está enseñando. Pero bueno, esa es una ilustración absurda, claro, cómica, pero puede llegar a la Biblia como el hombre que dijo, ya tengo un sermón, solo tengo que encontrar un versículo para apoyarlo. Digo, ya tiene su idea preconcebida, simplemente quiere encontrar algunos versículos para apoyarla. E invariablemente, esta es una confesión también, invariablemente, si yo trato de hacer un sermón, termino forzando la Biblia para que encaje con mi sermón. Pero si trato de comprender un pasaje, a partir del entendimiento de ese pasaje, fluye un mensaje que compartir con ustedes. Entonces, hace mucho tiempo atrás me di por vencido al tratar de producir sermones y ahora trato de entender la palabra de Dios y a partir de ese entendimiento sale un mensaje. Y ¿sabe una cosa? Usted puede pensar en algunas cosas maravillosas. Se le pueden ocurrir bosquejos fabulosos e ideas fabulosas, muy interesantes, pero simplemente tiene que torcer la Biblia para que pueda encajar un poco, para hacer que la Biblia diga lo que usted quiere que diga. Los rabinos en una ocasión, recuerdo leyendo el Talmud, los rabinos en una ocasión decidieron que querían predicar acerca del mensaje del hecho de que su pueblo tenía que cuidarse entre sí. Y había un problema social, la gente no era gente amorosa. Y entonces dijeron, la gran historia en la Biblia que dice que la gente debe amar a la gente es la Torre de Babel. Y en el Talmud lo interpreta de esta manera. Dice que la razón por la cual Dios dispersó a todas esas personas y la razón por la que Dios confundió todo su idioma fue porque ellos habían colocado los materiales antes que la gente. Eso no tiene sentido, pero esto es lo que dijeron. Conforme la Torre de Babel estaba creciendo más y más, se necesitaba que alguien que cargaba tomara muchas horas para cargar la carga de tabiques hasta la parte de arriba, de tal manera que para que los que ponían los tabiques pudieran colocar sus tabiques. Si un hombre se caía de la torre conforme iba subiendo, nadie le ponía atención, ¿verdad? No perdían ningún tabique. Pero si un hombre se caía conforme iba subiendo, estaban furiosos porque habían perdido los tabiques. Y esa es la razón por la que Dios dispersó a las naciones y confundió su idioma, porque estaban más preocupados por tabiques que por la gente. Ahora, ¿sabe una cosa? Debería estar más preocupado por la gente que por los tabiques. Pero eso no es lo que la Torre de Babel está diciendo. Y Dios no los dispersó porque estaban más preocupados por los tabiques, sino porque estaban construyendo un sistema religioso idólatra. Usted no puede hacer que la Biblia ilustre sus sermones, sus pensamientos. Entonces, lo que tiene que cuidar es que usted no interprete la Biblia a costa de su significado verdadero. Deje que diga lo que quiere decir. He oído varios sermones de 2 de Pedro 2:20 de cómo puede perder su salvación. Invariablemente usted va a oír al hombre decir, si después de que han escapado las contaminaciones del mundo a través del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se vuelven a enredar en ellas y son vencidos por ellas, su postrer estado es peor que el primero. Y dicen, como puede ver aquí en ese versículo, puede escapar las contaminaciones, puede tener el conocimiento del Señor y Salvador y puede caer y enredarse y su postrer estado es peor que su primero cuando creyó. ¿Se da cuenta? Puede perder su salvación. Lo que olvidan es la palabra ellos. Y si usted estudia la palabra ellos al principio, va a descubrir que es el mismo ellos en el capítulo entero. Y está hablando de los pozos sin agua, de las nubes sin lluvia, de las manchas en los ágapes, y usted lo rastrea hasta el 2:1, y está hablando de los falsos profetas que siguen las doctrinas de demonios. Usted no puede usar el versículo para eso porque no está en su contexto. De hecho, Pablo tiene una palabra para esto cuando usted lo hace. En 2 de Corintios 2:17, él dice, no somos como muchos que corrompen la palabra de Dios. Y él usa la palabra ahí capelos, y capelos básicamente tenía que ver con vender algo. Básicamente era una palabra en el centro comercial. Y tiene que ver con vender algo de manera engañosa, un producto que realmente no es lo que usted dice ser, falsificarlo. Y él dice ahí que hay algunos que falsifican la palabra de Dios, la corrompen para que encaje con sus pensamientos.
Hombre, me sorprende cuando oigo a personas como el reverendo Ike y otros, y estos otros que toman los versículos de la Biblia y los tuercen para que digan lo que ellos quieren decir. La otra noche por televisión escuché un hombre, él estaba predicando y predicando y él estaba diciendo, ahora, ¿qué significa la Biblia? Y después presentó la interpretación más absurda, increíble, y la gente aplaudió. Pensaron que era maravilloso. Tenía tanta imaginación. Simplemente no fue verdad. Tiene que entender el mensaje correcto. En segundo lugar, tiene que evitar otra cosa. Evite la interpretación superficial. La interpretación superficial. Conforme usted estudia la Biblia para aprender lo que dice, no sea superficial. La gente siempre dice, bueno, veamos, creo que este versículo significa esto. Bueno, ¿qué quiere decir este versículo para ti? ¿Qué significa para ti? Y como usted sabe, muchas veces tiene un estudio bíblico, el cual no es nada más que un grupo de personas ignorantes, muchas personas que se sientan sin saber lo que dice el versículo. Ahora, yo apoyo el estudio bíblico, pero alguien tiene que descubrir lo que realmente significa y después puede discutir el cómo se aplica, pero no sea superficial. 1 Timoteo 5:17 habla acerca de los ancianos que trabajan duro en la palabra de Dios. Realmente es importante no ser superficial. En tercer lugar, otro error que evitar. El primer error que mencionamos es, no enfatice un punto a costo de la interpretación correcta. En segundo lugar, evite la interpretación superficial. En tercer lugar, no espiritualice. No espiritualice. El primer sermón que jamás prediqué fue un sermón horrible. Mi texto fue, y el ángel rodó la piedra. Mi sermón era, quitando piedras al rodarlas en su vida. Hablé de la piedra de la duda, de la piedra del temor, de la piedra del enojo. De eso no está hablando el versículo. Está hablando de una piedra verdadera. Hice una alegoría fabulosa. Escuché un sermón acerca de que echaron 4 anclas y anhelaron el día. El ancla de esperanza, el ancla de la fe. Estas no son anclas de nada más que metal. He oído cosas increíbles. Me acuerdo cuando estábamos haciendo la serie acerca del movimiento carismático, les conté de una serie del libro de Nehemías, donde Nehemías representaba al Espíritu Santo, y los muros caídos eran los muros caídos de la personalidad humana, y el estanque del rey era el bautismo del Espíritu Santo, y el material que pegaba los tabiques eran las lenguas. Y lo que Nehemías estaba enseñando es que el Espíritu Santo quiere venir a su vida y a través de las lenguas y el bautismo del Espíritu reconstruir los muros derribados de su personalidad humana. Ahora usted tiene que tener mucha imaginación para terminar con eso. Nehemías se retorcería en su tumba. Me acuerdo de un hombre que vino aquí para pedir consejería y uno de nuestros pastores estaba hablando con él y estaban teniendo problemas matrimoniales. Creo que era Jerry Mitchell y Jerry les preguntó cómo llegaron a casarse. Estaban tan distantes. Y él dijo, yo estuve en un sermón en el que nuestro pastor predicó. ¿Un sermón acerca de qué? Acerca de los muros de Jericó. ¿Y qué tienen que ver los muros de Jericó con el matrimonio? Él dijo, había un principio espiritual. Usted debe marchar alrededor de algo, reclamarlo por Dios, marchar alrededor de ellos 7 veces y los muros van a derribarse. Él dijo, encuentra a la niña que quieres, marcha alrededor de ella 7 veces y los muros de su corazón van a derribarse y cásate con ella. Él dijo, no, eso no es verdad, nadie predicó eso. Oh, sí, dijo él, no lo puedo creer. Él le dio su número telefónico y llamó al predicador y él dijo, sí, prediqué eso. Y también he sacado otros sermones muy buenos de ese mismo texto. Como puede ver, le llamo eso la predicación inventiva, porque usted no necesita la Biblia. Usted puede usar lo que quiera. Usted puede usar lo que a usted se le antoje. Usted puede ponerse de pie e inventar lo que quiere. Usted no necesita la Biblia. Y usted termina con una historia que los hace llorar acerca de alguien que vino a casa. ¿Se da cuenta? Usted entiende el mensaje. Es fácil hacer eso. Y hay muchas personas que hacen eso con el Antiguo Testamento. Convierten el Antiguo Testamento en un libro de fábulas, haciendo todo tipo de cosas absurdas, locas que suceden. Inventando todo tipo de cosas absurdas. No espiritualice, obtenga, entienda el significado correcto. No le puedo decir cuántos sermones he oído acerca de este versículo, Mateo 19. Lo mencioné no hace mucho tiempo atrás. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. He oído muchos sermones acerca de eso y dicen, ahora, ¿cómo puede un camello entrar por el ojo de una aguja? Bueno, sabemos que si usted pudiera ordenar todas las moléculas de un camello en una línea derecha, ahí es cuando me caí, ¿me entiende? ¿Se da cuenta? O el otro es, bueno, usted, como puede ver, la palabra para camello en el griego y la palabra para hilo en el griego tienen una diferencia de una letra, y un escriba lo invirtió. Debería ser un hilo a través o por el ojo de una aguja, o de otra manera. He oído esto. Había una puerta en la ciudad de Jerusalén llamada la puerta de la aguja, y era una pequeña puerta por la que los camellos entraban. Ahora dígame usted, ¿por qué alguien construiría una pequeña puerta para que los camellos entraran por ahí? Y en segundo lugar,
Nunca ha habido un arqueólogo sobre la faz de la tierra que encontró esa puerta. Lo que Jesús está diciendo es esto. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo o al reino de Dios. ¿Sabe por qué dijo eso? Él dijo porque los judíos creen que entre más dinero tiene usted, más dinero coloca usted en el tesoro en donde depositaban sus ofrendas. Entre más dinero tenía, entre más sacrificios compraba usted, entre más sacrificios compraba y entre más dinero colocaba usted ahí en la ofrenda, más cerca estaba usted del reino de Dios, de tal manera que entre más rico era usted, tenía más oportunidades de estar en el reino. Y lo que Jesús está diciendo es que el hombre más rico en el mundo no puede entrar a mi reino, así como usted no puede hacer que un camello entre por el ojo de una aguja. Y los discípulos respondieron diciendo, ¿quién entonces puede ser salvo? Ellos entendieron el mensaje. ¿Quieres decir que no puede ser salvo? ¿Ni siquiera un hombre rico puede ser salvo? Y después Jesús dijo, para los hombres esto es imposible. Y lo que él estaba tratando de decir era, es imposible que un hombre rico pueda comprar su acceso al reino. Es igual de imposible como tratar de meter a un camello por el ojo de una aguja. Eso es exactamente lo que él quiso decir. Pero después él se volteó y dijo, pero con Dios que todas las cosas son posibles. Él estaba tratando de mostrarles que, de acuerdo con su capacidad humana, no podían hacer lo que Dios podía hacer en su poder. Entonces, 3 cosas que debe evitar. No malinterprete para sus propios fines. No enfatice un punto a costa de una interpretación apropiada. Evite una superficial y no espiritualice ni alegorice.